Podemos empezar este tiempo tan importante entre nosotras. Me llamo Sheila Kinsey, soy cosecretaria ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz para UISG y la coordinadora de las iniciativas Sembrando Esperanza para el Planeta. Bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos. Feliz Año Nuevo, ahora que empezamos nuestro programa juntos o juntas, realmente tratando de sembrar esperanza para el planeta. Bien, quiero presentarles la ponente principal, la hermana Lori Brinke, profesora de Nuevo Testamento en la Catholic Theological Union, por lo tanto, conoce bien los evangelios, las cartas de Pablo, los hechos de los apóstolos, la literatura cristiana antigua. Realmente puede compartir su vida contemplativa y el proceso de discernimiento, lo que es importante para nosotras y nosotros escuchar. Dirige el programa de estudios bíblicos y está investigando las implicaciones de la ciencia emergente y realmente aporta realmente su punto de vista. Es decir, está investigando, como he dicho antes, las implicaciones de la ciencia emergente, la espiritualidad y la praxis de la vida religiosa. Tiene un máster obtenido en la Escuela de Teología de Maryknoll y doctorado en la Universidad de Chicago. Así que damos la bienvenida a la hermana Lori Brinke, hermana dominica, que está con nosotras para compartir realmente su punto de vista y animarnos a contemplar y a respetar la tierra. Gracias, hermana Lori, por compartir sus intuiciones. Quisiera organizarme un poquito. Gracias, Sheila. Gracias por esta amable presentación y por ayudarme en esta presentación. Yo también quiero dar las gracias a Paula, Patricia y a Florence y a todas las personas que están haciendo la traducción. Aprecio todo el trabajo duro que ustedes han puesto y están poniendo en todo esto. Vamos a empezar. San Francisco es recordado por haber dicho: he hecho lo que tenía que hacer. Ojalá Cristo pueda enseñarles a ustedes lo que ustedes deben hacer. Hace casi 800 años, otro Francisco, 800 años más tarde, otro Francisco nos recuerda como religiosos y religiosas lo que debemos hacer. Cuento con ustedes para que despierten el mundo, ya que el signo distintivo de la vida consagrada es la profecía. Los profetas reciben de Dios la capacidad de escudriñar los tiempos en el que viven y saben también interpretar los eventos. Como profetas, se nos pide realmente que podamos realmente apoyar, fomentar y dar vida al reino de Dios, no solamente para nuestros hermanos y hermanas, sino para toda la creación. Como Laudato Si nos dice, debemos escuchar y responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres. Esto es lo que debemos hacer. Y como Papa Francisco nos ha invitado a hacer y nos ha dicho, el desarrollo de la ecología integral de parte de nuestra casa común es un imperativo cristiano. Un imperativo que resuena profundamente en nuestra misión como mujeres religiosas. Ahora bien, explorando
la interconexión de una visión evolucionaria del reino de Dios en nuestros carismas congregacionales. Espero ofrecerles a ustedes un fundamento bíblico y teológico desde el cual responder mejor a la plataforma de acción Laudato Si. Mi presentación está fundamentada en 4 preguntas que tienen que ver con el clamor del clima y nuestra respuesta. Vamos a discutir las primeras 2 preguntas o interrogantes durante esta sesión y concluir el 1 de febrero. Espero que todos y todas vuelvan. ¿Por qué esto importa ahora? Porque nosotras, ¿qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacer? Yo soy una doctora en escritura que tiene el privilegio de enseñar en la Catholic Theological Union en Chicago y por lo tanto voy a utilizar mucho la escritura y la teología para ayudarnos en nuestra búsqueda para contestar a estas preguntas. Vamos a empezar con la oración en el comienzo. Una lectura del libro del Génesis y Laudato Si. Dijo Dios, cuando Dios creó los cielos y la tierra era una forma sin forma y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Cuando un viento de Dios realmente sopló sobre las aguas. En la comprensión cristiana del mundo, el destino de toda la creación está unido en el misterio de Cristo, presente desde el comienzo. Una persona de la Trinidad entró en el cosmos creado, soplando realmente y dando su vida hasta la cruz. Y luego Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien. Y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Dijo Dios, hay un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y atardeció y amaneció, día segundo. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Y dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta
de que cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista, y que ciertas formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que finalmente llega hasta el fondo de los océanos. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas por sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció, día tercero. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente. Pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies cuando no se convierten en áridos desiertos. Y dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Todo esto está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas, y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolos Dios, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. Los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos
lagos, mares y océanos, que alimenta a gran parte de la población mundial, se ve afectada por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Y dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias de cada especie y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Todas las sierpes que serpean por la tierra. No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano. Se ha dicho que desde el relato del Génesis, que invita a dominar la tierra, se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia, como la entiende la Iglesia. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra,
así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. También el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo, inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en el Evangelio que Jesús habla de los pájaros y dice que ninguno de ellos está olvidado ante Dios, ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño? Invito, dice el Papa, a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo que nos rodea. Oremos. Espíritu de creación, te cerniste sobre el vacío sin forma y separaste las aguas de las aguas. El agua, la luz, la tierra, la vida, son tus dones para este mundo. Y sin embargo, tantas veces los hemos utilizado imprudentemente. Te pedimos que nos guíes en nuestra administración de la creación. Te pedimos por todos los pueblos de la tierra, para que nos demos cuenta de nuestro lugar dentro de la naturaleza y vivamos en armonía con todos los elementos de la creación, signos de tu infinito amor. Amén. Parafraseando al profeta Isaías, se nos ha dicho lo que Dios nos pide que hagamos: hacer la justicia, amar con ternura, caminar humildemente con nuestro Dios. Y el Papa Francisco nos ha pedido que realmente hagamos justicia y ofrezcamos una ternura, la ternura realmente para ocuparnos de nuestra casa común. Hermanas, esto no puede esperar, a pesar de todos los otros asuntos importantes, incontables, que llenan la tarea de ustedes como miembros y líderes de la congregación. Esto importa ahora, como nos dicen las estadísticas.
la tierra se va calentando a causa de la actividad humana. 6 niveles podrían levantarse de 10 a 23 centímetros por el año 2100, lo cual quiere decir que países como Tuvalu, Kiribati, las Islas Marshall, están sufriendo por este levantamiento del mar, echando agua salada sobre la tierra que está destinada a la agricultura, contaminando el agua potable. El continente de la temperatura de África se ha ido levantando a un paso mucho más rápido, cuadruplando las tormentas, las inundaciones y la sequía. Esto no puede esperar. Esto no puede esperar. Después de años de cambios climáticos, en el 2019, al principio del 2020, hay muchísimos acres de dineros que se han ido incendiando en Australia. Muchísimos millones de animales han perdido su vida, han sido damnificados a causa del fuego. En septiembre, más de 2 millones de acres se han incendiado. Y muchos fuegos, muchos incendios han sido guiados por manos humanas. El año pasado, 2021, hemos visto una destrucción similar en Estados Unidos, más de 54.000 incendios. Y esto ha naturalmente damnificado muchísima tierra. Esto no puede esperar. En Europa, en julio 2022, ha habido muchísimas inundaciones causadas por el cambiamiento climático. Hemos tenido muchos cambios climáticos también que han devastado a Filipinas. Muchas personas han perdido su vida. Municipalidades, ciudades han sido devastadas, muchas provincias afectadas. En 2020, 30 millones de personas se han visto desplazadas de sus casas como resultados de inundaciones, tormentas, y todo esto se ha concentrado en el Pacífico, Asia Meridional. Esto no puede esperar. Esto no puede, como el Papa Francisco nos dice, tenemos un trabajo que realizar. ¿No se oye? No hay sonido, lo siento. Sister, you didn't share the sound of your computer. We cannot hear. You didn't share the sound. Sister Lori, you didn't share the sound. Okay. No hay sonido. I will stop. Okay.
These startling statistics Estas estadísticas realmente no son nuevas para nosotras. I was told you didn't hear the sound. No, you have to share, when you share your screen, you have to share the sound Sound. also. And I think you didn't do it, so we didn't have the sound of the video. Oh, well, the Pope was beautiful. Let me stop Ajá. sharing. Yes, yes. Dice que el Papa ha dicho unas cosas maravillosas, así que podemos empezar de nuevo. It's in the bottom. The sound is in the bottom. All right. Sorry about that, girls. You were very patient. Lo siento, ustedes son muy pacientes. Of course, if you were fully Buenas patient, hermanas. I wouldn't have seen you. All right, shall we continue or we want to hear the ¿Podemos Pope? continuar o queremos escuchar de nuevo el Papa? All right. We would like to hear the Pope. You want to hear the Pope? Yes. Okay, let's go back and find the Pope. ¿Queremos escuchar al Papa? Creyentes y Hear it no now? creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, The fruits are to be benefit for donde vivimos, la relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. These statistics we just heard. las estadísticas que acabamos de escuchar con el Papa Francisco que nos dice de prestar atención, ¿no? Eso es nuevo para nosotras. Estamos oyendo que realmente el cambio climático nos está afectando mucho. Y nosotros decimos que estamos viviendo en una nueva época teológica. Durante muchos años, el periodo que empezó, pero ahora, dicen los científicos, vivimos en el antropoceno, un nuevo momento, con una nueva, con algo nuevo que está afectando la vida realmente y no para nuestro bien. El teólogo Sam Mickey dice que el antropoceno lleva el nombre de los humanos porque es una época en que los humanos tienen impactos masivos que cambian la Tierra, alterando la química de la atmósfera, cambio climático, cambiando el ADN, modificación genética, depositando plástico no biodegradable, espuma de poliestireno y materiales radioactivos alrededor del planeta. There have been 5 massive extinction events in Earth history. Ha habido muchas destrucciones y los científicos estiman que no hemos visto el final de todo esto y de hecho quizá
Vivimos ahora In the last 500 years, scientists en una atmósfera que ha sido realmente dañada por causas humanas. have become extinct 900 especies se han ido extinguiendo en gran medida por causas humanas. Como dice Jackson, hoy en día los efectos sinérgicos de los impactos humanos están sentando las bases para una extinción masiva del antropoceno comparativamente grande, con consecuencias ecológicas y evolutivas desconocidas. Y así destruimos el hábitat, explotamos las especies, contaminación, cambio climático. Las especies globales que han sido extinguidas han aumentado de mucho, de casi 14 veces. Y todo eso es debido a la actividad humana. Y todas estas causas pueden ser realmente debidas y pueden producir otro evento de extinción humana. Por esto el Papa Francisco nos dice, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad evidente en el suelo, en el agua, en el aire y en todas formas de vida. Por eso, realmente la tierra clama y es la más abandonada y la peor tratada de todo. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable. Nosotros somos polvo de esta tierra. Nuestros cuerpos están constituidos por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Y al continuar todo esto sobre la implicación de las ciencias y teología, naturalmente sí que tengo mi lado teológico y mi activismo también. Un nuevo pensamiento teológico que tiene también sus raíces en la ciencia debería llevarnos a un comportamiento nuevo de nuestra parte. La teología no puede estar separada de las ciencias. Lo que pensamos sobre Dios debería tener unas implicaciones sobre cómo actuamos como hijos de Dios. Como nos dicen también los teólogos, debemos actuar a favor del cosmos. La humanidad es la parte de la realidad en la que y a través de la cual el proceso cósmico se ha hecho consciente y ha comenzado a comprenderse a sí mismo. Nuestra tarea suprema es aumentar esa comprensión consciente y aplicarla tan plenamente como sea posible para guiar el curso de los acontecimientos. Tenemos la responsabilidad de hacer esto. El cambiamiento climático
nos afecta a todos, a todas. Let's take a quick poll Y ahora vamos a ver and see how extensive si this podemos is. ver So I'll ask en you, qué what medida are realmente tenemos esta experiencia. poll? Ujú. Por favor, vamos a responder a esta encuesta ahora, a este sondeo. Contaminaciones, fuego, inundaciones, hambruna, contaminación excesiva, efectos económicos del cambio climático. Are we still polling? Yep, still going. ¿Hemos terminado o todavía sigue la encuesta? As you can see from the Como numbers, ustedes pueden ver de los números, ninguna de nosotras the effect, es inmune de los efectos del cambio climático. with the sheer magnitude, Ujú. it can be overwhelming. Y todo esto puede ser realmente aplastante cuando reflexionamos sobre el clamor de la tierra y el clamor de todo lo Let's que pause vive. for a moment and look at our Y poll ahora results. un momento, veamos el resultado de la encuesta. The problem, hang on, sorry. Hang on. Let's take a step back. Ahora vamos a dar un paso atrás. Why does this matter now? ¿Por qué esto importa ahora? And shift our focus a bit Y to the question, vamos a preguntarnos por qué nosotras, por qué nosotros involved in the midst of a transformation estamos realmente en medio de una transformación de la vida religiosa. No están muchas congregaciones individuales enfrentándose a preguntas sobre su propio futuro. How is this not ¿Cómo no va a ser esto thing? una cosa más? Or more pointedly, O más concretamente, as vowed como religiosas con votos, why is this ¿por qué la situación de la tierra of nos particular concern preocupa to us? especialmente? To answer these questions, we must Debemos tratar de move from responder a estas preguntas theology. y debemos pasar de la ciencia a la teología. Los teólogos distinguen entre males naturales,
que son el resultado de eventos que ocurren, como por ejemplo inundaciones y etcétera. and moral evil, the human Y propensity to sin. la propensión al Much of pecado. our traditional theological thinking Nuestro pensamiento teológico actual se ha centrado en cómo Cristo nos redime del pecado y del mal. But how do we understand Pero ¿cómo the comprendemos pervasive esto? presence of Eh, pain, El suffering, dolor, and el death sufrimiento actual, la in the muerte. world? ¿Cómo comprendemos esto en un mundo natural? For the believer, Para los this creyentes, led to questions of esto ha theology, llevado a menudo a cuestiones de teodicea. allow ¿Cómo suffering permite Dios in el God's sufrimiento en la creación de Dios? And what role ¿Y does qué Jesus papel, qué play rol in juega this Jesucristo evolutionary en esta inevitability inevitabilidad of evolutiva anguish de la angustia y de la mortalidad? In other words, En otras palabras, Jesus ¿cómo nos redime Jesús from de la entropía, the naturally el desorden que se produce system? naturalmente en un sistema? Theologians argue Los teólogos with sostienen que comienza con su humanidad, his creature su condición de criatura, and is y transformed se transforma a través de su by his muerte resurrection. por medio de la resurrección. As Sister Elizabeth Johnson, Como dice la hermana Elizabeth Johnson, in Christ, en the Cristo, living God el Dios vivo creates que crea y power potencia el mundo evolutivo, also enters entra también en la contienda, personally, bebiendo personalmente la copa del sufrimiento y bajando a la nada de la muerte para transformarla desde dentro. La esperanza surge, brota de esta presencia divina en medio de la confusión. Lo creemos esto. Lo experimentamos en la Eucaristía. Sabemos que es verdad. A través de una lente evolutiva, vemos la cruz no solo como sacrificio y expiación, sino como un camino hacia la unificación con Dios. No solo para nosotros, sino para toda la creación. Como señala Johnson, desde el punto de vista biológico, la nueva vida surge continuamente de la muerte, con el tiempo. Desde el punto de vista teológico, la cruz da pie a la esperanza de que la presencia del Dios vivo en medio del dolor haga avanzar la creación con una promesa inimaginable. El teólogo Niels Gregersen acuñó el término encarnación profunda para expresar las implicaciones cósmicas de la cruz. Y dice, la encarnación de Dios en Cristo puede entenderse como una encarnación radical o profunda, es decir, una encarnación en el tejido mismo de la existencia biológica y del sistema de la naturaleza. Entendida así, la muerte de Cristo se convierte en un icono del cosufrimiento redentor de Dios, con toda la vida sensible, así como con las víctimas de la competencia social. Dios soporta los costes de la evolución, el precio que supone la dureza de la selección natural.
and death. La encarnación y la muerte de Cristo son efectivas no solo para nosotros los but humanos, for all of creation. sino para toda la creación. But let's back up a bit. Retrocedamos un Why did poco. Jesus make ¿Por qué hizo Jesús esta to answer elección? this question? Para responder a esta pregunta, debemos acudir a los evangelios. The first gospel written El primer evangelio by the escrito por el evangelist evangelista, conocido como Marcos, deja muy claro el cuándo, el dónde, el qué y el por qué del ministerio de Jesús. At his baptism, En su bautismo, Jesus has Jesús a tiene una profunda experiencia espiritual in which he en la que llega a reconocer he is que es el Hijo amado de Dios. after John the Baptist's arrest. Tras Something el arresto de Juan Bautista, algo le indica a Jesús que ahora debe actuar en su condición de hijo, asumiendo la obra de su Padre, proclamando la buena nueva de Dios. El griego se lee tu Evangelion Teo, el Evangelio de Dios. Tal como lo presenta Marcos, Jesús no proclama el Evangelio de Jesús, sino el Evangelio de Dios. ¿Qué es este Evangelio? La buena nueva de Dios. From the Hebrew scriptures, A partir de las escrituras hebreas, las escrituras que Jesús conocía, la buena nueva es que Dios es fiel a su promesa. but what are those promises? Pero, ¿cuáles son las promesas de Dios? Es interesante que lo primero ocurre en el Génesis 9, 8, 17. Then God said, to Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: As for me, He aquí I am que yo establishing establezco mi alianza con vosotros, con ustedes y con su futura descendencia every y con toda alma viviente that is with que you, les acompaña, the birds, las aves, the domestic los animals, ganados and y every todas las alimañas que hay con ustedes, as many con todo lo que ha salido del arca, I establish todos los animales de la tierra. that Establezco never again mi alianza con shall all ustedes flesh be cut off by the waters of a flood. And y never nunca nada será separado be a de flood la to tierra. destroy the earth. Y no habrá ninguna inundación que va a destruir la tierra, dice Dios. This is the sign of Esta es la señal de la alianza that I make que establezco entre yo y ustedes and every y living toda criatura that viviente is with you que esté con ustedes for all future para generations. todas las generaciones futuras. I have set my He puesto mi arco en las nubes and it shall be a y sign será una señal de la alianza of the earth. entre la tierra y When I yo. bring clouds over the earth, Cuando traiga las nubes sobre la tierra y se vea el arco en las nubes, me acordaré de mi pacto that is between que me hay entre yo and y you vosotros and every y toda criatura viviente de toda carne. and the waters Y las aguas no volverán a convertirse become a flood en un diluvio all que flesh. destruya toda carne. When the bow Cuando el arco esté en las nubes, I will see it lo veré and remember y me acordaré everlasting del pacto covenant eterno of God entre and Dios every y living toda criatura of viviente all flesh de toda that is carne on the earth. que esté en la tierra. God said to Noah, Y dijo Dios a "This Noé: is the sign Esta es of la the señal covenant de la that alianza I have que he established establecido between me entre yo and all flesh that y is toda on la the carne earth." que hay sobre la tierra. God makes a Dios covenant hace un pacto, una alianza con el mundo creado. 9 veces se repiten las frases todo ser viviente y toda carne. Con la primera introducción en el versículo 10, Dios deja claro lo que se incluye en toda criatura viviente. Las aves, los animales domésticos y todo animal de la tierra con ustedes. La alianza se extiende también a la tierra.
Como dice Elizabeth Hansen, esto es algo sorprendente. Dios hace un pacto eterno con toda criatura viviente, de toda clase de carne, ya sea de pelaje, de plumas o de aletas, estableciendo un pacto entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Es el primer compromiso unilateral que Dios adquiere con todas las criaturas de la tierra, no solo las humanas, y con la propia tierra, reafirmando lo que se había afirmado en los albores de los actos creativos de Dios. Vio Dios todo lo que había hecho y, en efecto, era muy bueno. Más tarde, Dios hará una alianza con una familia específica de Abraham y Sara, con Moisés y el pueblo, y con el rey David y sus herederos. El profeta Jeremías hablará de una nueva alianza que Dios escribirá en nuestros corazones. En Jeremías 31 leemos: no será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Un pacto que rompieron, aunque yo era su esposo, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El término hebreo esed capta la amplitud y la profundidad del compromiso de Dios con la relación y la fiabilidad incondicional. Aparece 249 veces en el Antiguo Testamento, a menudo traducido como amor firme, como en este pasaje de Isaías, que dice: esto es para mí como los días de Noé, así como juré que las aguas de Noé no volverían a pasar por la tierra, así he jurado que no me enfadaré con ustedes, ni os reprenderé, porque los montes pueden irse y las colinas ser removidas, pero mi amor firme no se apartará de ustedes. Esed, y mi pacto de paz no será removido, dice el Señor, que se compadece de nosotros. Isaías 54, 9, 10. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el amor compasivo de Dios se encarna en Jesús y la fidelidad de Dios es eterna. Como escribe Johnson, lo que aprendemos de Dios a través de Jesús no es contrario a lo que ya se había revelado sobre la bondad amorosa y la fidelidad de Dios a través de la historia y las escrituras de Israel. El apóstol Pablo afirma directamente en Corintios 1:9, Dios es fiel. Pistos o teos. Esta esed y pistis divinas, vistas a través de la lente de la escatología, se convierten en el reino de Dios que viene. El Evangelio de Marcos está claramente impregnado de este sentido escatológico y el Jesús de Marcos es retratado como el Hijo del Hombre mesiánico que anuncia el momento de inicio del reino de Dios. El griego es kairos y connota una rectitud de tiempo, el momento crítico para actuar. Todo lo que hace Jesús en el Evangelio de Marcos está destinado a afirmar su autoridad
como Hijo del Hombre y a confirmar el kairos del reino de Dios. The spirit possessed are freed. The sick and infirm Los poseídos por el Espíritu son liberados, los enfermos y los inválidos son curados, los leprosos son limpiados, los paralíticos caminan, los recaudadores de impuestos y los pecadores son acogidos, el mar es calmado y dominado, los muertos resucitan, los hambrientos son alimentados, los sordos oyen, los ciegos ven. Jesús contextualiza sus acciones y en Marcos 15:39 leemos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. No es de extrañar que el centurión en la cruz declare a la muerte de Jesús, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Jesús tenía una visión del reino de Dios y esta dirigía todo lo que hacía. Al leer los evangelios a través de una lente evolutiva, descubrimos que la propia creación fue una fuente de inspiración por Jesús. De los dichos de Jesús que más se consideran auténticos, las metáforas a las que recurre Jesús están sacadas del mundo natural. Jesús habla de las semillas y de la tierra, de las aves del cielo, que no trabajan y sin embargo se alimentan, de un buey desafortunado en un pozo, del potencial del grano de mostaza, de la belleza de un campo de lirios, del valor de los gorriones, de los perros hambrientos a la hora de cenar, de los perros consoladores y de las ovejas, de muchas ovejas, muchas ovejas. Hay ovejas sin pastor, ovejas entre lobos, el valor de las ovejas, ovejas perdidas, la diferencia entre ovejas y cabras, ovejas dispersas, ovejas sacrificadas, dar la vida por las ovejas, ovejas obedientes y cómo alimentar a las ovejas. Aunque estas múltiples metáforas extraídas de la naturaleza podrían haber funcionado bien en una sociedad agraria, el propio Jesús no era agricultor o pescador para el caso. Jesús es descrito como un carpintero de Nazaret, un pequeño pueblo judío, no muy lejos de la ciudad. Y sin embargo, de Séforis, y sin embargo, este Jesús prestó oído al amplio mundo creado que le rodeaba. Prestaba atención y veía una conexión directa entre la obra de la naturaleza y la providencia de Dios. We hear in Mark, En Marcos, oímos, el reino de Dios es como si alguien esparciera la semilla en la tierra y durmiera y se levantara noche y día y la semilla brotara y creciera y no sabe cómo. La tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la cabeza, después el grano completo. Pero cuando el grano está maduro, enseguida entra con su hoz, porque ha llegado la hora de la cosecha. Marcos 4, 26-29. Como atestiguan las parábolas de Jesús, el reino de Dios que Jesús predicó está arraigado en la creación y, sin embargo, sigue evolucionando. Jesús comprendió y actuó de acuerdo con su rol único para estimular el inicio de ese reino. La muerte de Jesús no anuncia la finalización del reino. Más bien, Jesús describe su partida como
la preparación de un lugar para sus discípulos, de modo que donde yo esté, allí estaréis también vosotros. Al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos desean saber si ahora, con su resurrección, Jesús restaurará el reino. Y su respuesta es: no os corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las épocas. El canon bíblico termina esperando una visión aún no cumplida de un nuevo cielo y una nueva tierra. Como presentó Teilhard de Chardin, el llamado evangélico significa volver al mundo con una nueva visión y una convicción más profunda para apoderarse de Cristo en el corazón de la materia y promover a Cristo en la universalidad de su encarnación. Instó a los cristianos a participar en el proceso de cristogénesis, a arriesgarse, a implicarse, a aspirar a la unión con los demás, porque toda la creación está esperando dar a luz a Dios. Desde un punto de vista teológico, el objeto de la evolución es que Dios se manifieste en el mundo y el mundo alcance su unificación final en Dios. Solo entonces se completa el reino de Dios. Y a la luz del pacto de Dios en Génesis 9, esta unificación final incluirá a toda la creación. Así, aunque dirigido a los seres humanos primero por el Dios encarnado y después por sus discípulos, el Evangelio es también una buena noticia para el mundo creado. ¿De qué otra manera podríamos entender Romanos 8? Porque la creación espera con anhelo la revelación de los hijos de Dios. Pues la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sometió, con la esperanza de que la misma creación sea liberada de su esclavitud a la decadencia y obtenga la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Romanos 8, 19, 22. El florecimiento de las criaturas y de la creación es la realización de la buena nueva, ya que, como escribe la hermana Johnson, cada criatura con sus relaciones es mantenida en la existencia por el mismo dador vivificante de la vida. Y al final todos serán reunidos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En su libro, La creación y la cruz, Elizabeth Johnson describe la relación de Dios con la creación como una relación de acompañamiento. Si introducimos la creación en el cuadro, no es difícil ver cómo esa teología del acompañamiento puede abarcar también el mundo natural. La ciencia actual ha dejado muy claro que una profunda relacionalidad recorre todo el cosmos. Gracias a la evolución de la vida, los seres humanos están relacionados genéticamente en parentesco con todas las demás especies de nuestro planeta. Y toda esta comunidad viviente está compuesta por materiales químicos disponibles a partir de los restos dejados por la muerte de una generación anterior de estrellas. Y como escribió John Muir,
Cuando tratamos de elegir algo por sí mismo, lo encontramos enganchado a todo lo demás en el universo. Por eso, cuando un himno cristiano primitivo canta que Cristo es el primer nacido de toda la creación y el primogénito de todos los muertos, podemos ver no solo los muertos humanos, sino los muertos de toda la creación, todas las especies incluidas. Y es justamente por esta relación y la interconexión entre toda la creación que Johnson insta a una teología del acompañamiento, en la que nos convertamos del antropocentrismo a una solidaridad planetaria. El reino de Dios visto a través de la cristogénesis evolutiva de Teilhard de Chardin y de la teología del acompañamiento de Elizabeth Johnson provoca una nueva comprensión de la misión y por tanto del ministerio en un universo inacabado. Una comprensión que reconoce el coste de la complejidad, la necesidad de una nueva ética que apoye nuestro sentido evolutivo de la misión y una clara declaración de dirección. Ahora, una presentación, una introducción muy rápida a una idea evolutiva del reino de Dios, pero pienso que es bueno recordar que no somos acabados. Cuando Jesús proclama lo que Jesús proclama, debemos ahora proclamarlo nosotros, debemos hacer nosotros real. Ahora vamos a pasar a los grupos, vamos a tener una conversación sobre el tema. Yo creo que no soy la única persona con sabiduría en este grupo y cada cual puede aportar algo. Así que ustedes pueden tener la oportunidad de compartir algo de su sabiduría entre todos. Estas son las preguntas que vais a trabajar en los grupos. Jesús se inspira en el mundo creado para expresar la belleza, el potencial, lo oculto y el devenir del reino de Dios. ¿Te inspira la creación? ¿Cómo has encontrado lo divino en la naturaleza? ¿Y cómo la cristogénesis encuentra su finitud en Dios? ¿Y cómo esta teología del acompañamiento te ayuda también a comprender? Escribe, Jesús es el que estaba totalmente centrado en un Dios bondadoso que sostenía toda la creación, el que interpretaba la ley de Dios de forma humanizadora, el que comía de forma escandalosa con pecadores públicos, el que se deleitaba y desafiaba a sus oyentes con el arte de sus parábolas, el que enseñaba lo imposible, como el amor al enemigo, el que se enfrentó enérgicamente a los que tenían autoridad, el que su presencia trajo alegría y felicidad, el que llamó a sus seguidores a una nueva familia, el que se enfrentó al fracaso y a la muerte por las posiciones que adoptó, el que ha sido resucitado y reivindicado por Dios. Este Jesús tan concreto es el símbolo y la realidad del compromiso radical de Dios con el cosmos. Y este mismo Jesús es el símbolo y la realidad del cosmos
que devuelve el abrazo de Dios con un sí definitivo. Como reconciliador y Dios hecho visible, Jesús encarnado se erige como una respuesta a la entropía. La presencia y la atención de Jesús hacia lo que está roto, hacia lo efímero, lo desplazado, lo olvidado, lo moribundo, aseguraban que el inevitable paso de este estado de materia de vuelta al espíritu no era únicamente resultado del pecado o de la desobediencia, sino que era simple y dolorosamente el coste de la evolución. Como afirma Johnson, los que creen en Cristo apuestan por el amor, tal como lo encarnó Jesús de forma humana, y revela la inefable compasión de Dios. Este amor es el significado codificado en el núcleo de la vida humana y en el corazón del propio universo. Y como mujeres religiosas, esto resuena profundamente con nuestra llamada, nuestra razón de ser. En nuestra próxima sesión vamos a explorar el por qué nosotras. Y en esta sesión lo hemos meditado, por qué vamos a tratar este asunto hoy, cuál es la acción que es más imperativa y moralmente imperativa en lo que se refiere a la casa común, y hemos visto también realmente la acción de Jesús y reconocemos que realmente somos herederos de esta acción de Jesús. Y la vida religiosa es un carisma del Espíritu Santo. Y la base tiene la relación en Cristo, vivida en el contexto de un estado de vida particular en la Iglesia. En nuestra próxima sesión vamos a tratar de contestar a dos otras preguntas. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer? ¿Cómo podemos responder a la invitación de Papa Francisco, ocuparnos de nuestra casa común a la luz de el carisma de nuestra propia congregación? La palabra carisma viene del griego charis, que suele traducirse como gracia o favor. Y aprendemos de San Pablo que en el bautismo recibimos los dones del Espíritu Santo, que son un anticipo realmente de la plenitud del reino de Dios. Pablo también los llama frutos y incluyen el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad, la fidelidad. Aunque estos dones son diferentes, todos proceden del mismo Espíritu. En virtud de nuestro bautismo, también nosotras tenemos una gracia o carisma particular que nos ha dado el Espíritu. Y volvamos a los Corintios. Pablo nos recuerda que los dones espirituales son para el bien del todo, de la comunidad, del conjunto. Y no solamente nosotras tenemos dones especiales por el bautismo, nuestra congregación también, nuestra sociedad también ha recibido dones del Espíritu Santo. Para prepararnos para la próxima sesión, les invito a que reflexionen sobre estas preguntas. ¿Cómo describirías el carisma de tu congregación o sociedad? ¿Cómo describirías el carisma de tu congregación o sociedad? ¿Cómo se encarna el carisma de tu congregación o sociedad en tu misión?
And finally, Y por último, how is your congregation ¿cómo focused se on refleja la misión de tu congregación o sociedad en tus ministerios? There won't be a quiz and there's no papers to turn in, so not No hay, paperwork. no hay Reflect on these que desempeñar esta tarea de manera oficial o formal, for pero yourself. podrías tú misma contestarte a ti misma What a are we to esta do? pregunta: ¿qué es How lo are we que to do it? debemos hacer y cómo debemos Thank you hacer? for your time and attention. Gracias por vuestra atención, por el Stop tiempo. to share, Voy a and, detenerme let's aquí see if there are any- we have a y few vamos a minutes ver for questions or si comments. hay algunas preguntas o comentarios. See, have we got any questions? ¿Tenemos preguntas, comentarios? You're under no obligation to have a question or comment. No es obligatorio tener. There was a question at the beginning. Sí, había una pregunta al comienzo en lo que se refiere a los recursos. Ustedes ha compartido el PowerPoint y lo vamos a poner en la página de la plataforma Laudato Si para que se tenga la ventaja de lo que usted ha dicho. Usted realmente ha hablado desde una base contemplativa, ha hablado de las escrituras que forman parte de lo que usted es, de su carisma dominico, que habla desde el corazón contemplativo. Y realmente ha sido una obra de amor todo esto. Y gracias por el trabajo que usted ha hecho, sacando de muchas fuentes. Ha sido un don y seguirá siendo un don para nosotras. Así que gracias. Preguntas, muchos comentarios en términos de gratitud. Gracias por el trabajo que ha hecho. Gracias. Alguien tenía una pregunta sobre la última cena y podría mostrar esto con en el vídeo, me parece que he mostrado esto, pero está también en un vídeo de la Union Catholic Theology y allí lo podéis encontrar, la imagen de la última cena. Mucha de la información que les he dado hoy la he sacado de un capítulo de un libro salido en La Gloria de Dios, una vida que emerge, la vida religiosa que emerge. Y si ustedes van a venir a la segunda sesión, van a tener también un descuento en el libro. Bueno, estoy haciendo publicidad en este momento. Ajá. Sí, muchas personas hablan de la calidad de su trabajo. Así que usted está en compañía de muchas personas que merecen todo nuestro respeto. Barbara, somebody had their hand up. Okay, You, Barbara. Yeah, Barbara, Okay. please. Sí, I simply wanted to, well, quisiera thank you, but also decir gracias, pero también el artista de la última cena es Sergio Gómez, me parece. Gracias, Bárbara. I see in your background you have a great deal of art, so you must be an artist. Y tú tienes muchos cuadros en tu cuarto, Bárbara. Sí, he aprendido esto desde que desde que era joven, pero he aprendido realmente a pintar, a dibujar. Esa serie acá se basa en el fuego en el interior del cosmos. Muy linda. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Y por lo tanto, Esperanza para el Planeta. Hay una campaña a favor del planeta, como ustedes saben, y la plataforma Laudato Si es
realmente una manera de ahondar en todo esto, conocer nuestros carismas y ver cómo se relacionan con el cuidado de la naturaleza, de la tierra, el cuidado de los pobres. Y todo esto pienso que puede realmente estar muy enlazado con la plataforma Laudato Si, y debemos tener una comprensión teológica como base desde donde vivimos nuestra vida religiosa. Quizá puedo realmente mostrarles cómo en nuestra congregación vivimos esta plataforma Laudato Si. Hay un comité y realmente si todos actuamos podemos marcar la diferencia. No more questions? ¿Hay más preguntas? Hermana, tiene que hacer la pregunta oralmente si quiere algo sobre el acompañamiento. Cuando el Papa habla no solamente de Cristogénesis, sino de la Eucaristía cósmica, ¿quiere usted comentar algo sobre la Eucaristía cósmica? Es un concepto del cual o sobre el cual, bueno, no he profundizado mucho. Y tendría que profundizar para decir algo de significado. Es un concepto muy importante, muy significativo. El Cristo cósmico es la plenitud de Cristo experimentado en la creación. En la Eucaristía es el compartir el cuerpo de Cristo y por lo tanto hay una profunda conexión en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de toda la creación es el cuerpo de Cristo. Y esto lo ha dicho el Papa de muchas maneras, por lo tanto el cuerpo de Cristo y la acción de gracias. Somos un pueblo eucarístico, somos Eucaristía y el cosmos es un canto de acción de gracias a Dios y nosotros también lo somos. Cantos de acción de gracias. Muy lindo todo esto. Gracias. Sí. Hay una pregunta sobre la sinodalidad. Sí, claro que estamos tratando de integrar todos esos aspectos en nuestro caminar y la sinodalidad es cómo nos escuchamos mutuamente, lo cual es un factor clave y cómo somos capaces también de caminar juntos con todas nuestras experiencias y encontrar intuiciones desde los que nos han precedido y los estudiosos también. Ver lo que pasa en la base. Contemplación es muy importante, como la hermana Lori nos ha dicho, para poder integrar estas intuiciones, estas experiencias. Gracias. No sé si quieren decir una palabra más. Esa ha sido la primera sesión. Vamos a tener una segunda sesión y espero que ustedes vuelvan el 1 de febrero para poder seguir y continuar la conversación. Muchas gracias. Gracias a nuestras y nuestros intérpretes, a los técnicos, a las técnicas que nos han ayudado con todos los arreglos. Gracias a cada una de ustedes. Ese es un aprendizaje para cada una de nosotras. Debemos realmente tratar de negociar lo mejor que podamos para poder avanzar. Había más de 500 personas hoy. Es interesante cuando Lori ha hablado de 1000 personas. Y vamos a poner a disposición el vídeo para la reflexión también y ciertamente es importante. Y cómo con la espiritualidad es la base de nuestro cambio y como religiosas tenemos la oportunidad realmente de profundizar todo esto y esto se necesita no solamente para nosotras el trabajar juntas, sino para el mundo. Debemos ser este tipo de profetas y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Gracias, Paula, por organizar esto tan bien. Gracias, gracias.
You're most welcome. Thank you. Thank you, Lori. Thank you, Sheila. Thank you, everyone. Gracias, Sheila. Gracias, Lori. Gracias a todos, a todas. Nos vemos pronto, el 1 de febrero, tratando de compartir las preguntas que nos ha sido planteada por Lori. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Thank you for the presentation. Thank you. Gracias. Gracias. Bye. Thank you. Bye. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. Thank you. Sí, bye. Hasta la próxima. Thank you. Yes. Thank you for the wonderful presentation. Thank you very much. Merci, Annie.